Muy buenos días a todas y todos los asistentes que ya están conectados a nuestra nueva actividad de webinar en el contexto de campaña de invierno 2025. Tal como ustedes pudieron revisar en nuestra agenda, esta semana nos corresponde el tema de valoración inicial, signos y síntomas de alerta en el paciente adulto pediátrico y sus criterios de traslado. Para aquello hemos invitado a dos especialistas, el doctor Smith y la doctora Galván. Vamos a comenzar primero con la presentación del doctor Smith del área pediátrica. Antes de presentarlo formalmente, hacer un recordatorio general. Eh, Ustedes, como ya se han conectado seguramente a webinars anteriores, tenemos el estilo de las preguntas para los expositores, hacerlas a través del chat. Al final de ambas presentaciones yo voy a leer sus preguntas para que puedan ser aclaradas. Vuelvo a reiterar de que estos webinars están siendo subidos al canal de YouTube de Salud Digital para que lo puedan revisar y lo puedan compartir también. Así que, sin más preámbulos, dejo con ustedes al doctor Smith, pediatra y salubrista, jefe de la unidad de pediatría del Hospital Carlos Van Buren, profesor asistente de pediatría del UNAD y es presidente Sochipe, filial Quinta Región. Adelante, doctor Smith. Muy buenos días. Quisiera primero agradecer la invitación a esta instancia. Ha sido en un momento importante ya que me encuentro hace varios meses en San Antonio tratando de capacitar al personal en todos estos temas y tuvimos un curso de traslado muy bueno, así que estoy muy motivado con el tema. De lo que quisiera yo hablar ahora es sobre los aspectos específicos que podemos tener, que tenemos que tener a consideración cuando vamos a trasladar a un niño, ¿ya? Hay muchas situaciones y muchos elementos que debemos tener muy claros, que son diferentes al de un adulto y que a veces requieren un manejo especial. Voy a hablar primero de algunos aspectos generales y después nos vamos a llegar al traslado mismo. Todos los años, ¿no es cierto? En otoño-invierno tenemos esta circulación viral que tensa, ¿no es cierto?, a todo el sistema de salud y que hace que colapsen muchos centros y que se necesiten trasladar niños a lugares de mayor complejidad. Este año, tal como cualquier otro, ya partió el incremento de la circulación con especialmente virus tipo rinovirus y el virus de la influenza A. Ujú. Todavía no estamos en una etapa de saturación de camas ni nada, pero es algo que obviamente va a llegar como todos los años. Como vemos acá en el último informe de esta semana del ministerio, las personas más afectadas son los niños menores de 15 años y los adultos de la tercera edad, por lo cual es importante considerar esto cuando nosotros vamos a hablar de algún traslado. Esto es sumamente importante que lo tengan en claro para que entiendan a veces las indicaciones. Un niño que se obstruye y tiene obstrucción bronquial puede ser parte de cuatro fenotipos distintos, que hablamos de los fenotipos del asma, pero son cuatro fenotipos diferentes en donde el manejo puede variar entre uno y otro. Tenemos la bronquiolitis, que es la primera infección, generalmente es secundaria a un virus, el más común hasta antes del nirsevimab era el VRS, en donde no hay una obstrucción por inflamación de la vía aérea, sino que hay una descarga de detritos celulares que tapan los bronquiolos, por lo cual no hay manejo ni con corticoides ni con beta 2 que valga la pena, solamente apoyo de oxígeno e hidratación. Tenemos otro grupo que son niños que hacen cuadros obstructivos a repetición y que tienen un problema de tener una vía aérea demasiado fina, por lo cual la resistencia al flujo de aire es mayor. Y ante cualquier inflamación mínima, por el hecho de disminuir el diámetro, la resistencia al flujo aéreo aumenta y pueden presentar sibilancia y obstrucción bronquial. Estos niños son poligatillados, se puede producir por contaminación intradomiciliaria, por exposición a humo, tabaco, por un virus, ¿ya? Pero ellos no son atópicos, no van a llegar a ser asmáticos cuando grandes.
Tenemos el grupo de los que sí van a ser atópicos, que nosotros en pediatría no tenemos cómo diferenciar del multigatillado, ¿ya? Y este atópico nosotros le damos un índice de predicción que podría ser asmático según algunos antecedentes familiares y podríamos tener el API positivo, como llamamos nosotros. Y el último fenotipo son niñas que son generalmente con sobrepeso y de menarquia precoz y que empiezan a tener cuadros obstructivos a una mayor edad y que tampoco responden muy bien a los corticoides. Definimos insuficiencia respiratoria con hipoxemias menores a 60 milímetros de mercurio en los gases arteriales, pero hay que tener mucho cuidado de que uno interpreta a veces gases que son mezclados, ¿ya? Y solamente una línea arterial nos va a dar una presión de oxígeno fidedigna. Sí podemos tener una buena correlación con la saturometría que está disponible en todas partes y podemos llegar a decir que un 90% de saturometría corresponde muy bien a 60 milímetros de mercurio de oxígeno. Con esto nosotros podemos calcular el PAFI, si es la presión arterial, la presión arterial de oxígeno, o la SAFI, si es con saturometría, y verificar que si el valor está bajo 300 o bajo 400, estamos en un momento de insuficiencia respiratoria y podemos ir haciendo diferentes mediciones para poder nosotros ver la evolución que va teniendo esto. Y la última parte de la definición es la hipercapnia, que en pediatría no es la más frecuente, mucho más frecuente es la hipoxemia y que va a llevar a una acidosis respiratoria. El problema mayor de la ventilación perfusión en los niños es la disminución de la ventilación, porque obviamente la capilaridad se mantiene constante. Entonces, eso diferencia mucho del adulto, en donde a veces tenemos la relación ventilación-perfusión disminuida por un problema de el flujo vascular hacia el pulmón, y eso da también otras diferencias en el manejo. ¿Qué aspectos anatómicos los niños deberíamos tener en presentes, digamos? El niño tiene una menor musculatura para respirar, ¿ya? Y ahí está la causa de la gran mayoría de los paros respiratorios en los lactantes, donde hay un agotamiento por el uso de esta musculatura que es deficiente y llegan a parar por hipoxemia, ¿ya? Tiene una mayor compliance de pared que a esta musculatura leve, la parrilla costal no es firme, por lo cual cuando hay una inspiración hay una presión negativa intratorácica y van a tender a colapsar las paredes en vez de expandirse. Entonces, poco le ayuda al paciente en su esfuerzo respiratorio. También tienen una laringe más anterior y cefálica que el adulto y tienen una mayor estrechez subglótica que también va a dificultar el paso de aire. Entonces tendríamos una fisiopatología que incluiría un menor vía aérea, que daría mayor resistencia a flujo, mayor inflamación y ocupación del pulmón en infecciones en porcentaje del área. El alvéolo y el alvéolo que tienen los recién nacidos va perdiéndose rápidamente y disminuye la posibilidad de traslado de mezcla aérea de un alvéolo a otro. Y otra cosa muy importante que tienen menor capacidad residual funcional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros terminamos la expiración no forzada, queda, ¿no es cierto?, el volumen residual expirado, que es lo que podría yo seguir botando, más el volumen residual que no se modifica. Cuando están estos dos volúmenes, son el momento en que mejor hay intercambio gaseoso en el alveolo, ¿ya? Y obviamente por una cosa de tamaño, en el niño es mucho menor que en el adulto en porcentaje, por lo cual él tiene un valor más crítico de esto como para poder tener el mejor intercambio gaseoso. Por eso se daña mucho más fácil que en un adulto. ¿Mm? Esto disminuye en el supino, en la edad menor y en la enfermedad. Entonces es cada vez peor y es, como le digo, el momento exacto donde se puede hacer la mezcla de gases en manera ideal en el pulmón. Funcionalmente vamos a hablar de hipoxémica, insuficiencia respiratoria hipercápnica o mixta. Lejos, en pediatría, como yo les decía, la hipoxémica es la más frecuente y los valores ya los habíamos analizado. En la clínica, y esto es más importante, uno tiene que ver varios aspectos que lo pueden guiar mucho más que un gas. La polipnea, la retracción inter y subcostal, el uso de musculatura accesoria.
Y en el gas vamos a buscar las tres cosas que definían la insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? La hipoxemia, la hipercapnia y la acidosis. El monitoreo debiera ser cardiorrespiratorio, con una saturometría transcutánea que está disponible en cualquier parte, porque tiene buena equivalencia con la presión arterial de oxígeno. Un CO2 transcutáneo que no hay disponibilidad en todos lados, y el CO2 aspirado, que tampoco es muy disponible para evaluar, ¿eh? Ir calculando las SAFI, las PAFI y el índice de oxigenación cuando está sometido a una presión positiva por algún equipo. Pero lo más importante, y por eso lo puse ahí en mayúscula, el monitoreo clínico de la dificultad respiratoria, que es claro que es el punto más importante. Si yo tengo un paciente con una saturación límite, pero está con una buena mecánica respiratoria, yo puedo esperar y no tengo que escalar en manejo. Pero si yo veo un niño que satura bien, pero que está con una dificultad respiratoria y una respiración con una mecánica irregular, yo sí debo escalar, ¿ya? Es muy mandatorio la evaluación de la dificultad respiratoria. ¿Cómo puedo ayudarlo? En posición semisentado, aspirando sus secreciones, vaciando el estómago con sonda nasogástrica, porque ahí cualquier milímetro, sobre todo en una guaguita muy pequeña, vale la pena. Hidratarlo y darle oxigenoterapia y tratar su patología de base con antibióticos, corticoides, con lo que corresponde. De aquí la oxigenoterapia es lo más importante. Tenemos los equipos de bajo flujo, como la naricera, que está recomendado no usar más de 2 litros. Las tiendas faciales, que ya están muy en desuso, la mascarilla simple. Y las de alto flujo, que tendríamos el Ventimas, que da FIO2 de 24,50, la mascarilla de alto flujo que puede tener reservorio y llevarme al 100% de oxígeno, y la CENAF, que es la estrella por post-COVID, ¿no es cierto?, que tiene una gran virtud. ¿Cuál es la virtud de la CENAF? Poder aumentar el espacio de la retrofaringe y de la vía respiratoria con aumento de la presión final de la expiración, el PIP, y así liberar del trabajo respiratorio para la movilización de ese aire al paciente. Entonces le produce un gran alivio en el esfuerzo respiratorio, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de la máquina? La máquina, la gracia es que puede calentar y humedecer rápidamente grandes flujos de mezcla de aire, ¿ya? Para que lleguen en condición óptima a la vía respiratoria. Esa es la diferencia, por ejemplo, con la ventilación con una mascarilla de alto flujo, por ejemplo, que entrega también mucho flujo, una FIO2 muy alta, pero fría y también seca. ¿Mm? Siempre está la disputa si es mejor la CPAP o la CENAF, pero en realidad, por el confort del paciente, gana lejos la CENAF, ya que la interfase es pequeña al principio de la nariz, en las narinas casi, y tiene muy buena tolerancia. ¿Cuáles son las metas de tener una CENAF? Saturar entre 90 y 92%, no más, si hay una buena mecánica respiratoria. Nunca usar FIO2 mayores de 60 porque hay toxicidad por radicales libres. Una mascarilla de alto flujo no óptima por la humidificación y la temperatura no adecuada, como lo dijimos recién. Y vamos a tener siempre esta disputa entre la CENAF y la CPAP, pero dado el confort del paciente, estaríamos ganando con la primera. Ahí tenemos un flujo conocido, tenemos una FIO2 conocida, damos aire tibio y húmedo en alto flujo, es muy bien tolerada, agrega este PIP faríngeo que hace que el esfuerzo respiratorio disminuya y el paciente pueda, ¿no es cierto?, mantenerse más tiempo con dificultad respiratoria con un menor uso de energía. ¿Mm? Es cara, las interfaces son caras, pero disminuye el uso de ventilación no invasiva y el uso de camas críticas en una gran cantidad. Nosotros es la forma de que hemos ahorrado tremenda cantidad de ingresos de UCI. La indicación sería en todo niño que estuviera con una FIO2 más de 40, ya uno debiera pensarlo, o con oxígeno más de 2 litros por bigotera, asociado a un aumento del trabajo respiratorio. ¿Ya? Porque la principal, aparte de la oxigenación, el principal beneficio de la CENAP va a ser este disminución del trabajo respiratorio. La interfase nasal no debe cubrir toda la narina, ahí están la cantidad de litros por kilo que se debiera usar y las temperaturas que debieran fluctuar entre 34 a 37 grados Celsius. La máquina, donde hospitalizar, la gracia que puede tener en cama básica, pero si falla y si hay acúmulo de CO2
o la mecánica respiratoria sigue mal, vamos a tener que pensar en ventilación mecánica no invasiva o invasiva según el caso. Y ahí es donde el traslado también es sumamente importante de tener capacidad de que en esta eh, ventilación no invasiva necesitamos el acople del paciente bien al, al flujo del aire. Entonces, eh, a veces no se obtiene en unos primeros momentos y el traslado se transforma en un desastre porque llega el paciente totalmente desacoplado al destino. Ahí tenemos algunas máscaras de CNAF, CPAP, de ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Y cuando falla esto, tenemos que llegar, ¿no es cierto?, al tubo y a la ventilación mecánica invasiva. La no invasiva nosotros tratamos de que parta con presiones entre 11,6 y 11,7 para ir variándolo según necesidad y con un volumen de 8 ml por kilo de mezcla de aire por cada ventilación. Ahora más brevemente, otro cuadro que nos vamos a ver enfrentado en esta época va a ser la sepsis y el shock. Aumentan las infecciones bacterianas invasivas. Nosotros pensamos y tenemos la definición, la diferencia de los adultos todavía, por el SIRS, que es un síndrome de inflamación sistémica generalizada en relación a una infección, que va a llevar a un estrés oxidativo por mala falla de la entrega de oxígeno a la célula con el posterior daño y falla multiorgánica final. Pero aquí en el niño tenemos que tener algunas consideraciones especiales. Primero, siempre considera que los niños están hipovolémicos al inicio de un shock porque basta que un niño se alimente mal un día para deshidratarse. Hay una disfunción miocárdica. El corazón acá es límite, tiene poca fibra, tiene un colágeno mucho más, menos elástico, por lo cual la única manera que tiene para aumentar el gasto cardíaco del corazón es el aumento de la frecuencia cardíaca. Y eso es importante porque no podemos esperar la caída de presión. El niño se mantiene con presiones por la resistencia vascular periférica mantenida hasta muy al final del shock. ¿Ya? La coagulación también en los niños tienen más problemas que en el adulto, tenemos menos coagulación, desarrollo del sistema inmune termina casi con el final de la adolescencia, siempre va a haber líneas que están en pleno desarrollo y hay factores genéticos como familias que tienen déficit en la producción de interleuquina 10 como antiinflamatoria que van a tener eventos de exacerbación de la inflamación generalizada. En los niños siempre va a predominar la forma hemodinámica de gasto cardíaco bajo y resistencia vascular periférica alta. Por eso nosotros usamos adrenalina y no noradrenalina, porque necesitamos un cardiotónico, no un vasoconstrictor, ¿ya? De primera línea. En la primera hora, como la AJA siempre ha recomendado, debiera estar el aporte de oxígeno, la resucitación con volumen, el inicio de drogas vasoactivas si no hay respuesta al volumen, monitorear siempre, sobre todo lactante, glicemia y calcemia, y empezar inmediatamente con un antibiótico de amplio espectro según la edad. Ampicefo menor de 3 meses, cefotaxima mayor de 3 meses, aunque no hayan podido tomar todos los exámenes. Es sumamente importante. Muchas veces cuesta tener vías venosas, a veces hay que usar, ¿no es cierto?, osteoclisis en estos niños que llegan muy mal perfundidos, pero lo más importante es partir con el antibiótico. Un neumococo en el líquido cefalorraquídeo puede durar 4 horas positivo del cultivo después del uso de una cefotaxima. Ahí está el esquema que pide, ¿no es cierto?, la hoja de seguir, que es lo que hemos hablado hasta ahora. Y 3 casos chiquititos que tienen que tener presente. A veces el shock no evoluciona bien, se hace refractario, hay que pensar en hiperplasia suprarrenal congénita si es un recién nacido, hay que pensar en error congénito de metabolismo y en una cardiopatía congénita izquierda que se ha mantenido hasta ahora vivo el paciente porque el ducto estaba abierto y cuando se cierra el ducto se acaba la compensación y obviamente cae en shock. El error congénito de metabolismo se podría ver, además de los antecedentes familiares o hermanos muertos, también podría ser, por ejemplo, con la presencia de una acidosis metabólica con anion gap muy positivo, que esté hablando de la presencia de un posible ácido orgánico, y la hiperplasia suprarrenal, la gran cantidad de niños, basta con mirarle los genitales o tomar algún examen de cortisol. Bueno, teniendo en consideración eso, y en los minutos que me quedan, eh, vamos a hablar de cómo y cuándo trasladar. ¿Ya? Aquí tenemos que tener clara la gravedad del caso, la complejidad del traslado
con quién tengo que acompañarlo, si es medicalizado o no medicalizado, si es con enfermera, si necesito ventilador o no necesito ventilador, y la prioridad que le tengo que dar. Eso es sumamente importante. Y no es que sea pediatra y que esté justificándome, pero la verdad que los niños se desestabilizan mucho más rápido que un adulto y podemos tener un niño en condiciones estables y en 2 horas más está en una condición premorte. La fase de un traslado vamos a tener, ¿no es cierto?, la fase de activación, en donde está la coordinación con el equipo de transporte, la categorización de la gravedad, y aquí en pediatría nosotros usamos 2 tablas, que son la TRIPS para neonatos y la PIUS, que se usa para la pediatría, ¿ya? Eh, Acá en San Antonio, por lo menos, hemos instalado la Pius y ha sido un muy buen avance, sobre todo en la sensación de seguridad que tiene el personal, de poder pedir ayuda cuando los valores están muy alterados. Eh, Después viene el contacto, en donde el equipo de transporte y el centro emisor se comunican, obtienen una información actualizada. Y aquí lo otro importante es hablar con los equipos, pero con la familia también y los cuidadores. Recuerda que son niños y es una situación que es sumamente aflictiva para una familia. Hay que dar buena información y hay que sacar también ahí los consentimientos informados en los momentos. Recuerda que los niños son menores de edad y dependen de un cuidador o de una persona, un familiar adulto. En la parte preparatoria, equipamos al vehículo de transporte con los insumos, equipo, personal necesario, y ahí se evalúan las necesidades según los requerimientos o lo imprevisto que pueda tener. En la estabilización, en la evaluación del paciente por el equipo de traslado, se hace una BCDE que hay, acá lo voy a mostrar un poquito más específicamente para niños y para neonatos, ya que nosotros no tenemos valores para todos igual como los adultos. Podemos tener valores de presión para un lactante de 2 meses como para un niño de 14, 15 años. Y el transporte, en donde vamos a tener el traspaso al vehículo, en donde usamos el PATRA, ¿no es cierto?, donde está la preparación del equipo, el material del ambiente en la ambulancia o el avión, el ajuste, donde se revisan los dispositivos donde venía el niño, la transferencia física, que es ocupar, ¿no es cierto?, la camilla o la incubadora de transporte, que debe estar prendida y caliente ya, la transferencia física, como decía, después viene la reacomodación, que se vuelven a revisar los dispositivos una vez instalado el paciente dentro del medio de transporte, y la acomodación, en donde retiramos los dispositivos de traslado y ponemos la sujeción del transporte. ¿Cómo definimos un paciente crítico? ¿Ya? El paciente con una patología con afectación de uno o más sistemas que lo condiciona a un riesgo vital. ¿Ya? Eso es nuestra definición y nosotros lo hacemos a través de los scores de TRIPS y de PIUS. Ya, acá tenemos el TRIPS, que está en las normas ministeriales, en donde se evalúa la temperatura, el estado respiratorio, la presión arterial y la respuesta al estímulo doloroso. Eso da un valor de score y se clasifica. Y acá el PIUS, que también evalúa la respiración, la circulación y el estado neurológico. También se le da un valor acá llegada y se hace un score y se clasifica. ¿Ya? Vamos a hablar de paciente crítico respiratorio cuando necesitemos manejo invasivo de la vía aérea, cuando presente una falla respiratoria aguda o crónica descompensada de cualquier etiología, cuando haya una ocupación pleural, ya sea por sangre o por una colección. Vamos a hablar de cardiovascular en un paciente recuperado de un paro cardiorrespiratorio o respiratorio, de una arritmia cardíaca o inestabilidad eléctrica que requiera manejo farmacológico o eléctrico, choque en cualquiera de sus etiologías, aún estabilizado con volumen, y ahí hay una diferencia con el adulto. Quizás el adulto que llegó, ¿no es cierto?, con un choque inicial y responde a volumen, no se traslade. En la condición de los niños sí es necesario ser evaluado en un centro de mayor complejidad y monitorizado. ¿Ya? Así que aunque esté estabilizado con volumen solamente, igual se debiera referir como crítico a un lugar de alta complejidad. Paciente con indicación o que se encuentre bajo monitoreo hemodinámico invasivo también debe estar en un equipo de alta complejidad. Y el postoperatorio cardiovascular de una cirugía de revascularización. También. En lo metabólico,
definimos un paciente crítico cuando tiene trastorno hidroelectrolítico severo, sintomático, con repercusión sistémica, por ejemplo, una hipernatremia con edema cerebral por mal manejo y quizá bajó demasiado rápido el sodio, o una hipercalemia con alteración del ritmo cardíaco. ¿Ya? Eso sí o sí. Falla renal aguda con indicación de procedimiento dialítico, una cetocidosis diabética y enfermedades metabólicas congénitas diagnosticadas y descompensadas. Eh, Uno cree que esto es muy raro en las enfermedades metabólicas, pero nosotros tuvimos el honor de tener a una de las fundadoras del INTA y la doctora Marta Colombo, y nos sensibilizó tanto en la búsqueda que al final hay un policlínico enorme de pacientes con enfermedades metabólicas. Siempre tenganlo presente cuando haya vómitos que no se expliquen muy bien, cuando haya alteración de conciencia o shock, que no encontremos la causa. Paciente crítico neurológico es cualquiera que vaya con un Glasgow menor de 12 o que tenga 2 puntos de caída en 2 horas, diferencia de 1 milímetro entre una y otra pupila, ¿ya? Una anisocoria, postura motora de extensión o flexión anormal, un síndrome convulsivo refractario a primera línea de manejo, que son las benzodiazepinas y algún anticonvulsivante como la fenitoína en pediatría o el levetiracetam. Y patología que potencialmente pueda generar un deterioro neurológico, como por ejemplo un TEC leve complicado, una hemorragia subaracnoidea o hematomas subdurales. En lo infectológico, vamos a hablar de paciente crítico cuando haya un shock séptico, se tiene que manejar en un sistema de alta complejidad. Cualquier infección del sistema nervioso central, paciente inmunosuprimido con infección grave, en lo quirúrgico, todo gran quemado, que va a tener referencia a GES. Cualquier paciente neonato deberá ser evaluado, ¿no es cierto?, por especialistas, si cursa alguna infección importante, sobre todo que sea, ¿no es cierto?, invasiva, con hemocultivo positivo. Ginecobstétricos, pacientes gestantes con cualquier patología o sospecha de patología asociada. Acá está el diagrama de la estabilización, que es lo que hace, ¿no es cierto?, el equipo de traslado cuando ingresa el paciente, ¿ya? Lo conoce y lo evalúa. Y le hace una evaluación del ABCDE para ver cada cosa, si fue o no corregida y si se tiene que reevaluar después de esta corrección. También están las normas ministeriales, digamos, en las normas técnicas. Y acá está la neonatal, que también el monitoreo, la temperatura, la vía aérea y la respiración, la glicemia y los aspectos cardiovasculares. Y en resumen, justo a tiempo, evaluar la gravedad considerando factores propios de la población pediátrica. Un niño basta que tenga una taquicardia para uno pensar que está choqueado. Uno basta que tenga el llene capilar enlentecido, o basta con que el sensorio disminuya porque el sensorio en los niños el sistema nervioso central tiene una circulación muy limítrofe en los niños. Cualquier disminución de la perfusión va a traer una caída de su estado de vigilia, por ejemplo, o de conexión. Siempre tener buena comunicación entre centro emisor y receptor. Nunca trasladar pacientes inestables que sumen riesgo con un traslado. Nunca trasladar pacientes en ventilación mecánica no invasiva sin estar bien acoplados a su nueva forma de ventilación. Nunca retrasar el inicio del tratamiento antibiótico en casos de sepsis o shock. Y mantener siempre una muy buena comunicación con padres o cuidadores. Aparte de la prensa, un problema de un niño, una muerte por un traslado, por una mala praxis o lo que sea, es muy mediático, pero el daño dentro de una familia es mucho mayor, ¿ya? Y eso hay que trabajarlo con alguna delicadeza especial. Gracias, Eso es lo que doctora quería Elizabeth. compartirle. Gracias por su completa presentación. Ahora dejo a la doctora Serliu Galván. Ella es médico cirujano, jefa de intervención SAMU del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca. Ya. Bueno, primero darle el agradecimiento al MinSal por darnos este espacio, tanto al doctor, que igual nos dio un aporte bastante importante en pediatría, como ahora yo que voy a hablar un poquito de los adultos. Mi presentación está bastante dirigida, sobre todo a todos los equipos de salud de toda la red que reciben pacientes día a día de esta forma, ya SAPU, SAR, CESFAM, como para dar algunos tips de la valoración y aparte algunos tips tanto de diagnóstico y de destino del paciente. ¿A dónde va a ir mi paciente? Esto es como súper importante. ¿Cuándo, cómo y por qué lo traslado?
Ya. Bueno, la valoración inicial del paciente respiratorio, igual quiero dejar unos tips en esta primera lámina antes de continuar, es en toda la historia o todo lo que pasa con el paciente desde que ingresa al centro asistencial hasta que se le da el alta. Y aquí voy a hacer un hincapié importante en el triage y la categorización. A medida que va pasando el tiempo, igual el triage y la categorización se ha ido como profesionalizando y se le han ido dando cada día más herramientas para que sea el adecuado y poder definir a qué espacio de nuestro centro asistencial va a pasar nuestro paciente, ya sea a una sala, a un box de reanimación y en cuánto tiempo este debe ser atendido. Y también es importante que este triage o esta categorización se esté haciendo repetitivamente en los pacientes que en primera instancia pudieron haber quedado en una espera un poquito mayor a los que no estaban graves. Después, hacer la adecuada evaluación médica, los tratamientos tanto endovenosos o broncodilatadores, los que el médico estime conveniente, kinesiología, no olvidar la parte social y psicológica, y además hacer las derivaciones correspondientes, ya sea a un centro de mayor complejidad o a una sala IRA, sala ERA, el pronóstico, el control, y darle signos de alarma a nuestro paciente. Partiendo con la evaluación inicial, la evaluación inicial de los pacientes adultos nos permite poder ir desarrollando acciones en el transcurso que la vamos realizando para poder generar cambios y evitar, obviamente, mortalidad. Primero, en los pacientes respiratorios, la vía aérea no solamente es la inspección de esta, sino la permeabilidad de la misma. Y esto nos va a permitir igual ir realizando cambios a medida que vamos evaluando el paciente. Dentro de los primeros cambios que podemos hacer es posicionar bien al paciente, obviamente para elevar el mentón o para ponerlo de cúbito supino, en la posición que le genere mayor comodidad o de acuerdo a las sospechas que nosotros nos estamos planteando. Administrar oxígeno complementario en caso de necesidad, hacer algún manejo más invasivo de la vía aérea, ya sea una intubación CRATS o una secuencia de intubación rápida, de acuerdo a lo que nos encontremos en la vía aérea. El ABCD en realidad se desarrolla porque es a medida que yo voy corrigiendo cosas, voy evitando que el paciente tenga una mortalidad más alta. Entonces, por eso es A, corrijo cosas de la A. Luego paso a la B, en donde ya ahí voy a evaluar un poco la parte torácica, la simetría, cómo expande, la frecuencia respiratoria, si hay algún tipo de uso de musculatura accesoria, qué musculatura está trabajando el paciente, si es solo la intercostal, si es supraclavicular o ya es una respiración paradojal. Y todo esto también me va a permitir generar cambios que los describí anteriormente, ya sea ajustar el oxígeno, ajustar el dispositivo que le está dando oxígeno al paciente y además comenzar alguna terapia broncodilatadora inmediata. La C también es importante porque los pacientes respiratorios tienden a descompensarse en dos grandes esferas, obviamente en su patrón ventilatorio o en cómo respiran y en su patrón circulatorio, en cómo realmente el paciente está a nivel de perfusión. Y aquí podemos ver la presión arterial, el llenado capilar y otros scores que les voy a dar un poquito más adelante que nos van a servir bastante para determinar en qué va mi paciente o hacia dónde va mi paciente. Terminamos con la evaluación del D, que es el neurológico. La escala de Glasgow en realidad siempre se ocupa en los pacientes con TEC o con algún traumatismo, pero sin embargo tiene algunos hitos que nos pueden funcionar o servir a nosotros para evaluar. Ya el estado de alerta del paciente, si responde al llamado, cómo es si moviliza las extremidades, si su fuerza está conservada y además siempre descartar hipoglicemia en este renglón, por decirlo así, de evaluación primaria. Y por último, la E, que es la exposición, sobre todo en los adultos mayores. A veces los pacientes abuelitos, igual en el periodo de invierno, vienen muy abrigados y no tendemos a revisar bien el tórax. ¿Y cómo está el tórax? ¿Cómo expande? O realmente una frecuencia respiratoria más óptima, porque ahí voy a visualizar realmente qué musculatura está ocupando y qué una frecuencia respiratoria real. Y por último, agregué algo que ahora está como en casi todas las urgencias, por lo menos de baja y alta complejidad, que es el uso del ultrasonido, ya que igual tiene una sensibilidad bastante importante, hasta de un 90%, sobre todo en pacientes con neumonía, porque hay protocolos Blue o algo, o dependiendo del protocolo del paciente que necesite en ese momento, que nos pueden dar un mayor diagnóstico ante cualquier patología respiratoria compleja. Eso sí, la sensibilidad del ultrasonido siempre habla de personal capacitado en hacerlo. Entonces igual eso es como importante. Yo acá estoy dejando 3 esferas importantes en la evaluación primaria que creo que es dentro de las que sí o sí deben estar registradas
o deben estar valoradas en un paciente que llegue con alguna patología respiratoria compleja, alguna urgencia. Y estoy dejando la cianosis, si es central o periférica, que solo puedes ver solo con ver al paciente, el patrón ventilatorio, que también solo con verlo, con qué frecuencia respiratoria tiene y qué uso de musculatura está ocupando, y el Motrine Score, porque el Motrine Score me habla mucho de perfusión o de sepsis, o inclusive es un predictor de mortalidad en los pacientes. Y aquí dejé más o menos uno que va del 1 al 5 y que va a depender del mottling o del moteado que tenga el paciente de las extremidades inferiores hacia arriba. Y ya con eso podemos saber que es un paciente realmente crítico. Una vez posterior a haber realizado la evaluación primaria y haber generado cambios que mejoren a nuestro paciente, es importante pasar al paso 2, que es una combinación entre la historia clínica y el examen físico cefalocaudal. La historia clínica igual tiene como algunos tips importantes que me pueden ayudar no solamente a mejorar el estado clínico del paciente, sino a generarle un tratamiento adecuado y además a tener también datos epidemiológicos que son importantes para toda la red. Antecedentes, fármacos, alergias, hábitos, contacto con personas enfermas, o efectivamente saber si hay algún brote respiratorio en alguna parte de la región, también es importante, y el tema social, no dejando atrás a nuestros abuelitos, que igual es importante saber si el paciente o adulto mayor tiene una red de apoyo, dónde vive, con quién vive, para ver si efectivamente el tratamiento que yo le pueda generar a él en la casa me puede servir o no, o es un paciente que efectivamente yo necesito darle mayores cuidados. Además de eso, el inicio de síntomas, los signos y síntomas que están como más desencadenantes o más extremos en la historia natural de la enfermedad, y el número de visitas a la urgencia. Ya, eso también es importante. A veces tenemos pacientes que ya tienen 3 fallas de tratamiento, tanto endovenosos como orales, y efectivamente no hay una mejoría clínica importante, y eso es un paciente que potencialmente se va a transformar en un paciente crítico. Voy a dar algunos scores sugeridos, además del modeling que ya lo hablamos, y generarle una observación diagnóstica al paciente para poder definir qué paraclínicos o imágenes requiere y cuál es mi plan de tratamiento. El examen físico, siempre hacerlo cefalocaudal, obviamente con hincapié en el sistema que esté ahora dañado, que en este caso va a ser el respiratorio, generándole primero la inspección que les comenté, una auscultación, palpación y una percusión correspondiente. Aquí igual en el examen físico, además del Motrine Score, la cianosis y toda la parte de inspección que vimos, también es importante hacer énfasis en la perfusión del paciente con el llenado capilar, y aquí les dejo también un score que es bastante bueno, rápido y sencillo, que es un predictor importante de mortalidad o de que la sepsis del paciente no va por buen camino, y es que tenemos el shock index, ¿ya? Que cuando es normal o hasta 0.7 se puede decir que el paciente no tiene riesgos de estar en una sepsis importante, y si es mayor, algunas literaturas te hablan de 0.7 o 0.8, es un paciente que efectivamente ya me dejó de ser un paciente normal para ser un paciente crítico. La ocultación también es bastante importante porque me va a poder ayudar a definir un poco el tratamiento del paciente, sabiendo que el murmullo pulmonar en las neumonias o en los pacientes que ya están complicados puede estar abolido porque hay algún tipo de complicación tipo derrame pleural, o efectivamente porque haya un bloque de condensación allí importante. Crépitos, sibilancias y roncus, todos esos que son como un examen de fácil acceso al paciente, nos pueden ayudar con el response para saber qué tratamiento le vamos a aplicar al paciente. El estado neurológico también juega un papel fundamental, como lo dije en la evaluación primaria, porque efectivamente un paciente que está agotado y que efectivamente no está compensando bien, está acidótico, que puede venir acompañado al tema respiratorio, efectivamente es un paciente que va a tener un compromiso de conciencia ahí fluctuante, y eso también es un signo de alarma. Las patologías respiratorias que ahora podemos ver en los adultos, en realidad, infecciones respiratorias altas, que son sintomatología como catarral, tos, cefalea, mialgia, puede ser un diagnóstico por cualquier tipo de virus, tenemos muchos, en realidad en todas las campañas de invierno los virus son como bien, de repente sube un poco la influenza, después tenemos más adenovirus, metaneumovirus, y todos como van cambiando, pero al final el tratamiento va a ser el mismo. El tratamiento va a ser sintomático y con control en caso de que lo requiera.
cuando el paciente ya nosotros estamos sospechando de que toda esta patología respiratoria alta dejó de ser alta y empezó a ser alguna neumonía o tengo esa observación diagnóstica, ahí hay algunos signos clínicos y síntomas que nos pueden guiar a que esto está pasando. Además de todos estos síntomas que hablé anteriormente, un dolor torácico que aumenta con la inspiración, el murmullo pulmonar abolido a la auscultación, algunos crépitos, aumento de las vibraciones vocales y también matidez. Y ahí yo debo como prender una alarma de que algo más está pasando. Cuando yo ya empiezo a pensar en que el paciente puede tener una neumonía, la neumonía es una patología que tiene un diagnóstico y todas las guías chilenas lo hablan, que tiene que ser clínico y radiológico. Aún así es importante decir que la radiografía de tórax igual se va a ver otro día en otro tema, por eso no la expliqué por acá, pero tiene una sensibilidad un poco más baja que la ecografía, pero igual nos ayuda un poco. Es importante tener dos detalles claros, que en los adultos mayores, los abuelitos mayores de 65 años, que estén muy deshidratados o que tienen un sistema inmunológico no tan bueno, no tienden a ser consolidados en la radiografía, pero igual tienen una neumonía. Entonces, como que, o sea, que prima, o sea, siempre prima la clínica, ante todo. Esta clasificación es bastante útil, sobre todo como para saber a dónde y qué tratamiento le voy a entregar a mi paciente con neumonía, que es el ATS, del 1 al 4. Aquí, cuando la pueden investigar, y también te habla de que efectivamente todos los pacientes que requieran alguna administración de drogas vasoactivas, tipo noradrenalina, que en el caso de los adultos es el de primera elección, esto es un paciente ATS4 y que va a necesitar UCI sí o sí. O todos los pacientes que requieran algún aporte de oxígeno que sea mayor por un dispositivo, ya sea con ventilación mecánica no invasiva o una mascarilla de alto flujo, ya es un paciente que igual va a ser un ATS3 y eso te va a permitir definir, en caso de que necesites, qué antibiótico partir. Igual no voy a hacer tanto hincapié en los antibióticos porque sería como otro tema, porque habría que hablar como de edad, de mayor a 65, cuál debes ocupar, o menor a 65, y ahí entraríamos como en otro tema. Y el CUP65, este es como el score que yo recomiendo aplicar a todo paciente adulto que tú tengas una sospecha de que tiene una neumonía. Obviamente aquí, dentro de las partes de este score, hay uno que no lo tenemos disponible en toda la red, que en los EFANES no lo tienes inmediato, o que en los SAPUS tampoco. Algunos SAR lo tienen con algunos POP, y obviamente los hospitales de alta y de baja complejidad también cuentan con ellos, pero también es óptimo sacar la U de urea, ¿ya? Y esto también me va a permitir tener una idea de la mortalidad y a dónde voy a mandar a mi paciente. El primero es la confusión, que todos te dan un punto, y al final la interpretación va, que es de 0 a 1, tú lo puedes tratar ambulatorio, le puedes dar el alta, algún control con kinesiología y un control en 48 horas para ver la evolución. De 2 a 3 es un paciente que sí o sí tiene que ser hospitalizado, pero hospitalizado en sala, y de 4 a 5 es un paciente que tiene que ir a UCI, ¿ya? El score es como muy específico, te dice ya, si tengo un punto, yo lo puedo mandar a la casa, pero no siempre es así, porque si yo tengo un punto, pero tengo la V alterada, que es una presión arterial menor a 90-60, y un shock index, que se los expliqué anteriormente, alterado, es un paciente que yo no puedo enviar a la casa igual, porque efectivamente está mal perfundido, está séptico, y en la casa en menos de una hora se me va a complicar. Entonces, a pesar de que el score me ayuda y me guía, también hay puntos que tienen que ser como claves para definir, no, yo este paciente lo tengo que dejar hospitalizado, tengo que presentarlo a un lugar donde pueda darle más de lo que yo puedo ofrecerle acá. Lo mismo pasa con el punto 1, que es la C. Un paciente que está confundido, que está alterado de conciencia, así solo tenga un punto, igual no lo puedo mandar a la casa. Pero es un score que ojalá podamos registrarlo en todos los pacientes en los cuales yo tengo la sospecha, y eso me va a permitir también avalar por qué yo le di el alta o por qué yo lo estoy trasladando. Los criterios de traslado. Aquí es una lista de cosas. Lo primero que yo tengo que saber es dónde estoy. Lo segundo, qué necesita mi paciente. Y lo tercero, cómo le ofrezco el traslado más seguro a mi paciente. Y de eso va a depender el éxito o la evolución de nuestro paciente. Obviamente sabemos que en SPAN y en SAPU y en SAR no tenemos algunas herramientas para poder completar el manejo, y que además tengo que definir algo súper importante en los adultos, sobre todo en los adultos mayores, hasta dónde es
es mi pronóstico con el paciente o hasta dónde yo voy a llegar con este paciente. Si es un paciente igual postrado, que igual tiene un pronóstico no muy bueno, pero yo igual debo ofrecerle alguna hospitalización, yo ahí puedo hacer uso o buen uso mejor de la red de urgencia que tenemos y poderlo comentar a un hospital de baja complejidad para poder comenzar antibiótico-terapia o para poder hacer control radiológico y en caso de no, un paciente que amerite realmente ocupar una cama crítica. Los signos de gravedad y que son sí o sí indicación de traslado de paciente, de ese paciente que te llega a tu centro de menor complejidad, el uso de la musculatura accesoria, sobre todo cuando ya hay respiración paradojal, una cianosis que está central, inestabilidad hemodinámica con un shock index mayor a 1 o con Motley score de 3, 4, 5 o con un PUL 65 mayor a 3. Entonces ya ahí tenemos que los 3 scores me dicen tengo que trasladar un compromiso de conciencia asociado de per se y importante, un paciente con un tema social que haya reconsultado, un adulto mayor en abandono o un paciente que yo siento que está al límite, porque a veces nos conseguimos pacientes así, pero que tiene una muy poca red de apoyo, donde no se va a seguir un tratamiento, en donde no se va a seguir un seguimiento, también yo debo buscarle un destino. Y obviamente ese paciente que ha venido ya a tratamiento oral, con broncodilatadores, con corticoides, con el antibiótico que corresponde, y aún así no hemos tenido alguna respuesta favorable o positiva. Es importante, bueno, yo soy SAMU, entonces siempre le voy a poner el toque del SAMU a las presentaciones, que el traslado del paciente más seguro se puede hacer a través de una regulación médica SAMU, y a través de que también tú conozcas cómo funciona tu servicio de salud. Eso es como súper importante. Porque igual cada servicio de salud tiene protocolos propios de la red o formas o flujos ya definidos. Y que es importante que tú como médico de CESFAN, como médico de SAPU, tengas conocimiento de esto y así puedas hacer un buen uso de la red en pro del bienestar del paciente. Igual, en general, el SAMU está como distribuido de la misma forma. Tenemos 3 móviles, unos básicos que es solo con técnico paramédico, el móvil avanzado que cuenta con enfermero y el móvil medicalizado, que es el móvil en donde ya se sube el médico y que además contamos con ventilación mecánica para partir invasiva o no invasiva. Tenemos BIC de sedanalgesia para que el paciente pueda ir tranquilo, acoplado a la ventilación que requiera. Y aparte, monitores desfibriladores y todo lo que se necesita para hacer un traslado especializado, seguro y confiable para nuestro paciente. Esta frase es bastante importante y yo creo que como es la conclusión de todo lo que hemos hablado hoy. Lo mejor que podemos hacer por nuestros pacientes es que reciban una atención adecuada, adecuada a su categorización, adecuada a su presentación clínica y adecuada a sus patologías básicas ya preexistentes. Porque un paciente hepático, un paciente asmático, un paciente con una fibrosis pulmonar, obviamente al contagiarse con algún microorganismo es un paciente que su respuesta no va a ser la misma que un paciente que está sin ninguna patología crónica respiratoria ya previamente establecida. Un traslado seguro, es importante que el paciente reciba durante el traslado todo lo que requiere para mantener al menos su estabilidad tanto respiratoria como hemodinámica y que además llegue al lugar que necesita y a la cama que necesita, ya sea de sala, de UTI, de UCI, con el especialista que requiere para poder ofrecerle una curación y que este paciente pueda volver a su día a día normalmente. Por eso, igual es importante que el paciente sea visto como un todo, desde que ingresa al centro asistencial hasta que llega al destino o hasta que llega a su casa con su familia. Así que esa es mi presentación. No sé si hay alguna duda o consulta por ahí. Gracias, doctora Galván. Además, como panelista, se sumó también a este webinar y quiero presentarlo, es el profesional Claudio Ruitor, quien es parte del departamento de la red de urgencia de la DIJERA, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y que también él nos va a apoyar con algunas respuestas a las preguntas que están apareciendo en el chat. Así que gracias, Claudio, por conectarte. Una de las primeras preguntas, y que si bien Claudio la contestó por el chat, igual yo creo que es bueno reforzarla, que tiene que ver con el documento normativo que hacía referencia al doctor Smith, en donde aparecían las tablas de evaluación. Así que Claudio, a lo mejor ahí puedes reforzar lo que ya escribiste en el chat. Hola, buenas tardes a todos. Ya, no, bueno, casi buenos días.
Sí, de acuerdo a la pregunta que hizo el doctor, está en la guía, está en la orientación técnica de transporte pediátrico y neonatal que se trabajó en conjunto entre MinSal, sus diferentes divisiones, gabinete, equipo de expertos de la SOCHIPE, y ese documento está disponible para la red. Así que ahí está la información de tablas y todo lo que corresponde a los criterios de derivación de paciente pediátrico y neonatal crítico. Gracias, Claudio. Hay una consulta en relación a las salas ERA. Si bien Claudio trabaja en el área de urgencia hospitalaria, yo creo que igual nos puede apoyar con esta orientación. Dice, en salas ERA nos piden que el paciente respiratorio descompensado pase directo para hospitalización abreviada. Debe ser evaluado como triage idealmente por médico para descartar otras patologías. Hice la pregunta a los referentes de red de urgencia de atención primaria, para no cometer algún error, y ellos me responden que en la sala ERA efectivamente se pueden ver pacientes descompensados de manera espontánea, y que sean crónicos conocidos por la sala. Ahí lo pudiera evaluar un kine si es que requiere hospitalización abreviada o no, y frente a la duda debe llamar al médico. Y cuando el paciente no esté bajo el control de la sala ERA, debe tener sí o sí una derivación médica previa, ojalá por el médico de morbilidad del dispositivo. Sí, Claudio. No sé si quieren los especialistas que nos acompañan complementar, doctor Smith. Tiene que abrir su micrófono. Ahí sí. Ahí. No, sí. Sí. No, justamente con lo que estaban hablando recién, hemos visto y en más de un hospital que la angustia en general, sobre todo cuando llegan pacientes muy pequeños con dificultad respiratoria, a veces el kinesiólogo, como es el que instala en general la CENAF, instala algunas veces antes de una evaluación de cómo responde a otras medidas, ¿no? Y nosotros hemos tenido que sacar CENAF a las pocas horas de estar instalada porque ya no la necesitaba. Y la verdad que tener conciencia de que un, una interfaz de cada CENAF sale cerca de 200.000 pesos, ¿ya? Entonces, que siempre hay una evaluación previa y quizás darle la oportunidad al paciente de responder al tratamiento en la llegada, ¿no es cierto?, de la hospitalización abreviada o otra medida de aspiración, dejarlo con oxígeno un rato y ver cómo evoluciona antes de pensar en la CENAF tan rápidamente. Sí es ideal que esto se ponga rápido en la urgencia para evitar el llegar a una UCI, pero a veces se nos van las revoluciones ahí un poquito y se ponen algunas de más y que después hay que estarlas sacando muy luego y eso es un gasto enorme en un invierno, te podrás imaginar la cantidad de interfaces que se ocupan, tener conciencia un poco de eso. Gracias, doctor Smith. Ahí en el chat, Claudio, ahí después a lo mejor tú me puedes apoyar con eso. Están pidiendo si es que se puede compartir el protocolo con la red de APS, así que ahí lo podemos gestionar con nuestros colegas de DIVAP. Sí, voy a pedir que lo compartan a través de los referentes de los servicios de salud. Súper, muchas gracias. Me parece que principalmente esas eran las preguntas, por lo menos que aparecieron en el chat. No sé si los especialistas o Claudio quisiera complementar como para cerrar el webinar del día de hoy algún tipo de mensaje, a lo mejor reforzar algunas de las recomendaciones que se han dado en estas exposiciones. Así que les dejo abierto el micrófono. Ahí le dejo a los especialistas. Quizás como último mensaje, dejarles la noción de que siempre hay que trasladar un paciente estable. Para un médico general, en un lugar a veces no muy accesible, la angustia de tener enfermo a un paciente muy chiquito es muy grande y a veces se acelera un poco el proceso de traslado, ¿no? Eh, Recordar que el traslado en sí es un factor de riesgo y que tiene un riesgo de mortalidad asociado al mismo traslado. Y entre más pequeño el paciente, el traslado es más peligroso.
¿ya? Basta una sacudida en la carretera para que vuele un tubo endotraqueal. Es muy, muy de cuidado. Entonces, por favor, tener la conciencia de hacer un muy buen diagnóstico rápido. Por eso, más que el transporte, me dediqué al principio de que pudieran evaluar rápidamente una insuficiencia respiratoria o un paciente en shock y tener la certeza de que se va a trasladar en el momento en que esté estabilizado en las condiciones que corresponda y en la parte respiratoria con lo que necesite, pero si necesita ventilación no invasiva, que vaya acoplado, y si no se acopla, intubarlo y mandarlo intubado, ¿ya? Es mucho menos peligroso eso a mandar un niño que no se va a ventilar porque va a estar completamente desacoplado durante todo el traslado. Y lo otro, que la vía venosa tiene que ser muy segura y fomentar el uso de la osteoclisis. El niño muy pequeño y choqueado, ¿no es cierto? La enfermera puede tener la expertise que quiera, pero es un paciente tremendamente difícil de obtener vía, por lo cual la osteoclisis es un sistema que nos deja un catéter venoso central, pues. Entonces eso podemos pasar droga, podemos pasar hasta transfusiones. Es muy seguro y se retirará cuando se tengan buenos accesos. Eso. Gracias, doctor Smith. No sé, doctora Galván, si quiere dar un mensaje final o algún refuerzo. Bueno, en realidad el mensaje final es que siempre veamos al paciente como un todo, no solamente como en la parte de su salud física y fisiológica, sino también como un paciente que vive, que respira, que es feliz, que está triste, que lo acompañan, que eso igual es muy importante, sobre todo en los adultos mayores. Y además que tratemos de ofrecerle siempre sumándome a las palabras del doctor Smith, algo seguro al paciente, lo más seguro que yo pueda generar en el ambiente en el que yo estoy, además de que tengo la obligación de conocer mis protocolos locales para poder ofrecerle lo mejor que tengo o lo que mayormente mi paciente necesita. Eso. Muchas gracias, doctora Galván, y agradezco la participación de nuestros especialistas, de Claudio, de acá del Ministerio de Salud, para poder apoyar también esta presentación. Así que no me queda más que agradecer también a todos los asistentes que están conectados, volver a invitarlos para el próximo jueves a las 11 de la mañana, que tenemos nuestra agenda de webinar. Y les comento que el tema de la próxima semana es diagnóstico diferencial de cuadro respiratorio en el ámbito ambulatorio pediátrico. Así que ahí tenemos a un broncopulmonar invitado para esa presentación. Así que muchas gracias a todos y todas y que tengan un buen día.